llamo Yadira Magdalena Cortés Ortiz, soy licenciada en Historia de México y máster en Historia del Mundo Hispánico. Esta es mi historia del por qué me gusta la historia. Mi gusto por la historia creo que surgió desde muy pequeña, porque mi papá me contaba cuentos muy bonitos. Me gustaba mucho escuchar los cuentos que me contaba en la noche, porque casi siempre recuerdo que era antes de dormir. Eran cuentos chistosos, pero también a mi papá le gusta mucho la historia. He tenido maestros a lo largo de mi vida, por ejemplo en tercero de primaria, la maestra Emma Templos Chávez, que era muy buena maestra, y me gustó mucho. Por fin le pude poner nombre a la cosa que me gustaba, que era la historia del estado de Hidalgo en ese tiempo. Y hasta el bachillerato que tuve al profesor Daniel Castellanos Hernández, que era un profesor muy viejito, pero enseñaba muy bonito, muy al estilo de solo platicar y platicar con nosotros. Sus exámenes tenían preguntas solamente de las pláticas, no del libro. Nunca ocupamos un libro, una libreta, nada. Esto, pues, me gustó tanto que decidí estudiar la licenciatura, y en la licenciatura pues me sentía yo como pez en el agua, porque mi maestra Telma Camacho Morfín fue la que siempre estuvo al tanto de mí como mi tutora. Entonces a mí me causó un muy buen sabor de boca estar en la licenciatura. Invito a mi papá para que platique conmigo, porque recuerdo yo que él me contaba la importancia que tenía la historia para el mundo. Mi papá, déjenme decirles que tiene una mente muy prodigiosa, porque él sabe mucha historia, mucha geografía, mucha política, de mucho derecho, y quiero que él nos cuente cómo adquirió estos conocimientos. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Luis Cortés. Orgullosamente, pues, aparte de mi hija, pues tengo otros hijos también, benditos a Dios, con carrera y preparados. Pues yo mi interés por la historia precisamente fue el haber conocido personas ya adultas cuando yo era muy pequeño. Si yo ahorita en la actualidad soy adulto ya, pues imagínense la edad que tenía yo en aquel tiempo, y las personas, pues la mayoría haber vivido de la revolución, el crecimiento geográfico, y algo muy importante también, el saber, el interesarme de la historia universal. Me llamó mucho la atención la historia de Estados Unidos, de todos sus pues los cimientos de aquellos tiempos de ellos, y pues mucho más también de la historia de México. La historia de México es muy inmensa. Pues anteriormente en los libros le rebuscaba y salían cosas nuevas, cosas que yo con el tiempo iba yo aprendiendo, porque solamente cuando me decían buscar algo de tarea, era buscar, era leer, era encontrar. Era la biblioteca. Era la biblioteca, exactamente. A fuerzas ir a las bibliotecas y todo eso. Y aparte, vuelvo a repetir, la persona, en especial un señor llamado José Maya, que en paz descanse, no era nada mío, era un señor ya grande. Me enseñó mucho de la Revolución Mexicana, llevado de la mano con la política también.
de los lineamientos territoriales, mucha historia del por qué perdimos mucho territorio, muchísimas cosas más. En cierto modo, la historia, no nada más en México, la universal, de verdad, que es muy interesante. Bueno, se trata este video para resaltar a maestros que han tenido mucha importancia en nuestra vida. En mi caso, pues les digo, mi maestro principal, mi papá. También hubo una maestra que tuve que se llama Maura Isabel León Castelazo. Y bueno, no sé si tú te acuerdas de algunos nombres de profesores importantes. Bueno, Para ti pues en historia. para mí en historia pues hubo un profesor llamado Arturo Blancas. Él nos enseñaba la historia, pero tan expresiva que bueno, a mí en lo particular, me dibujaba todo así con las manos, con el hablar, con el decir las cosas, muy imaginables. Entonces eso yo pienso que lo aprendí de él. Así es como yo le enseñé algo a mi hija, pues digo, yo la verdad también tuve la oportunidad de estudiar taquigrafía, mecanografía, entonces cuando allá me dejaban dejaban tareas paleografía. de paleografía. Él me hacía mi tarea. Entonces asistíamos a donde teníamos que ir, sí, a algún templo, alguna iglesia, alguna zona arqueológica, o lo que a sea. buscar personas, Entonces, viejitos. si ustedes se dan cuenta, el modo de escribir de anteriormente es muy similar, es muy parecido a la taquigrafía. Entonces, sí, todo o muchas cosas de la historia vienen reducidas, vienen con gramálogos, aunque no son gramálogos al 100%, sí tienen algo que yo, la verdad, en compañía de mi hija asistimos de verdad a muchas partes donde teníamos que descifrar todas esas situaciones y no se me hacía tan difícil. No. Y yo con mucho gusto pues yo revivía esas enseñanzas que tuve respecto a esa materia. Bueno, pa, te agradezco por todo, de verdad, por mis gustos, por toda tu ayuda siempre. Gracias. Y bueno, yo espero que los maestros sean buenos siempre con todos sus alumnos para que les pueda gustar una materia tan difícil como la historia. Gracias. Ciertamente, como dice mi hija, pues yo siempre he agradecido el acercamiento de ellos hacia mí y sobre todo lo que dice es verdad. En tiempos míos, pues muchos adultos saben que la educación para nosotros fue muy difícil. Sí. Muy difícil, no tan fácilmente podíamos o teníamos tiempo de estudiar, pero sí los que tuvimos la osadía de ir más allá del trabajo, de aprovechar un tiempecillo que teníamos por ahí, aprovechar algo bueno, que yo, bendito sea Dios, pues sí lo aproveché. Y bendito sea Dios, pues tanto mi hija como mis otros hijos, es un honor para mí que por ellos han terminado.